La matemática está presente en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Esto se puede apreciar en las tres situaciones que presentaremos a continuación. Nuestro rápido y sostenido crecimiento económico atraerá mayores inversiones que se verán reflejadas en más puestos de trabajo. Y es que una vez más la mirada del mundo está sobre Perú. Un informe del Fondo Monetario Internacional nos coloca entre los 4 países de la región con mejor recuperación económica. Estima que creceremos este año 8,3%, 2 puntos más de lo calculado hace 6 meses. Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, Perú, Brasil, Chile y Colombia conforman el destacable grupo AL4. El economista Juan José Martans nos explica que parte de este logro se debe a que recién sentimos los resultados del programa de estímulo económico y a los altos precios de materia prima como el oro. Se estima además que la inflación de este año cerrará en 1,7%, aunque en el 2011 aumentará a 2,5%. Como para cerrar con broche de oro, este informe calcula que la tasa de desempleo de 8% este año se reducirá a 7,5% en el 2011. Cuando alcanzaba la cúspide de la fama, Ruth Shady descubrió misteriosas colinas que lo cambiarían todo para siempre. Ruth regresó al lugar una y otra vez. Y llegó con ella un grupo de estudiantes y arqueólogos. Su primera tarea, obtener una idea básica de la antigüedad de Caral, nombre que se le dio al lugar. Poco a poco, conforme veíamos el contexto arqueológico, fuimos asimilando que esto era un fenómeno diferente, distinto y que estábamos ante un asentamiento mucho más antiguo que lo que esperábamos. Y luego, finalmente, un miembro de su equipo encontró lo que buscaban. Entre las bases de uno de los edificios asomaban restos de fibra vegetal. Estas fibras habían sido tejidas para confeccionar un tipo de bolsa que ha sido llamada shikra, que evidentemente había sido utilizada para acarrear rocas desde las montañas. Es una técnica que se encuentra solo en edificios antiguos de Perú. Es posible averiguar la antigüedad de las fibras con carbono 14. Esto significaba que finalmente Ruth podría conocer la antigüedad de Caral. Llevaron 12 muestras a la Universidad de Illinois para que fueran examinadas. Tres meses más tarde, llegaron los resultados. Las shikras fueron fechadas en el 2600 a.C. Caral tenía casi 5000 años de antigüedad. Era una ciudad tan antigua como las pirámides de Egipto y más antigua de lo que cualquiera hubiera creído posible. Una persona infectada con un virus contagia a otras. Si la epidemia no es controlada, la población infectada crece rápidamente. ¿Es posible determinar en cuánto tiempo la epidemia afectará a toda la población? Luego de observar estas tres situaciones, nos preguntamos, ¿qué de común tienen las tres interrogantes planteadas? Las tres situaciones tienen en común el concepto de logaritmo, pero nos preguntamos
¿Qué es un logaritmo? A continuación vamos a tratar de explicarlo. Respondamos la siguiente interrogante. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar la base 3 para obtener 81? La respuesta es 4, ya que 3 elevado a la cuarta nos da como resultado 81. Analicemos esta otra pregunta. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar la base 3 para obtener 16? En este caso la respuesta no es un número entero, ya que 3 al cuadrado es igual a 9 y no llega a 16, y 3 al cubo es 27 y más bien es mayor que 16. La respuesta es un número real x, tal que 3 elevado a la x es 16. Este número lo simbolizaremos por logaritmo en base 3 de 16. Pero veamos qué es esta notación. En general, el logaritmo en base a de n viene a ser el exponente x al cual hay que elevar la base a para obtener el número n. En esta notación, a es la base y x es el exponente. Existen dos tipos de logaritmos que son los más usados: el logaritmo decimal y el logaritmo natural. El logaritmo decimal o de base 10 va a tener una notación en la cual la base ya no se coloca. Cuando nos encontremos con log n, vamos a sobreentender que se trata de logaritmo en base 10. El logaritmo natural o de base e más bien tiene como notación ln del número n. La base e es un número especial en matemática, es una constante que aproximadamente es 2,7128 y muchos más decimales. Es llamada también la constante de Neper. Por ello a estos logaritmos también se le llaman logaritmos neperianos. Veamos algunos ejemplos. Comparemos notación exponencial con notación logarítmica. En este primer ejemplo, 5 al cuadrado es igual a 25. Observamos que el exponente es 2 y la base es 5. Por lo tanto, en notación logarítmica se escribirá logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. Recuerden que el logaritmo es el exponente. Un segundo ejemplo. 4 a la menos 1 es igual a un cuarto. En este caso el exponente es menos 1 y la base es 4. Obsérvese que la base del logaritmo coincide con la base de la potencia. Logaritmo en base 4 de un cuarto es igual a menos 1. En este tercer ejemplo, 3 elevado a la menos 2 es un noveno. La base es 3, el resultado de la potencia es un noveno y el exponente es menos 2. Obsérvese que el logaritmo en base 3 de un noveno va a dar menos 2. En este cuarto ejemplo tenemos la posibilidad de que el exponente sea 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, en este caso, como se trata de la base e, sería el logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. En este último ejemplo, 10 a la 1 es igual a 10. Observen que por ser la base 10, el logaritmo se escribe simplemente log de 10 sin colocar la base. El exponente es 1 y por lo tanto el resultado del logaritmo es 1. Veamos algunas propiedades. De lo anterior se puede deducir fácilmente que en general para todo a mayor que 0 se cumple que el logaritmo en cualquier base a de 1 es 0, pues que cualquier base a elevado a la 0 nos va a dar 1. De igual manera, logaritmo en base a del mismo número a va a dar 1, pues a elevado a la 1 es a. En esta segunda propiedad, observe que a elevado a la logaritmo en base a de n es igual a n. El motivo es bien simple, lo que ocurre es que el logaritmo justamente es el exponente. Entonces a elevado al exponente, que me da como resultado finalmente n, pues tiene que dar n. En esta tercera propiedad se tiene que el logaritmo de un producto puede ser igual escrito como la suma de logaritmos
en el caso del cociente como la diferencia y en el caso de la potencia como un producto. Esto es debido a las propiedades de la potencia. Acuérdense que cuando se multiplican potencias de igual base, los exponentes se suman, cuando se dividen, los exponentes se restan, y cuando se eleva una potencia a otro exponente, los exponentes se multiplican. En base a los conceptos anteriores, podemos definir la función logaritmo. Y simplemente se define como f de x igual logaritmo en base a de x. Como solamente se pueden tomar logaritmos de números positivos, el dominio de la función es el conjunto de los números reales positivos. Veamos a continuación una gráfica, la gráfica de y igual logaritmo en base 2 de x. Vamos a ir tabulando puntos y luego a trazar la curva resultante. Veamos un primer punto. Si x vale 1 medio, el logaritmo en base 2 de 1 medio es menos 1. Acuérdense que 2 elevado a la menos 1 nos da 1 medio. Si tabulamos para x igual a 1, recuerden que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Por lo tanto, el punto resultante sería 1,0. Si x vale 2, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, porque 2 elevado a la 1 es 2. El punto resultante 2,1. Y finalmente, si x vale 4, el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado nos da 4. El punto resultante sería el 4,2. Con lo cual, la curva final sería la siguiente. Veamos ahora la gráfica de y igual logaritmo en base 1 medio de x. Siguiendo la misma metodología, podemos ir tabulando puntos. Para x 1 medio, logaritmo en base 1 medio del mismo 1 medio es 1. El punto resultante sería 1 medio, 1. Si x vale 1, el logaritmo de 1 en base 1 medio es 0, porque el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. El punto resultante sería 1,0. Si x vale 2, el logaritmo en base 1 medio de 2 es menos 1, ya que 1 medio a la menos 1 es 2. El punto resultante sería 2,-1. Y finalmente, si x vale 4, el logaritmo en base 1 medio de 4 es menos 2. El punto resultante sería 4,-2. Finalmente, uniendo los puntos, obtenemos la curva siguiente. De los dos ejemplos anteriores, podemos generalizar que la función logaritmo tiene dos tipos de gráficas. Una es creciente y la otra decreciente. Cuando la base es mayor que 1, gráfica que vemos al lado derecho, la función logaritmo es creciente. Es parecida a la primera que hicimos, donde la base era 2. Pero cuando la base es menor que 1, la función más bien es decreciente y se parece a la segunda gráfica que hicimos cuando era la base 1 medio. Sintetizando las características de la gráfica de la función logaritmo, podemos afirmar que en ambos casos la asíntota vertical es la recta x igual 0, o sea, el eje y. El dominio también para ambos casos es el intervalo de 0 a infinito y el rango es todos los reales. En ambos casos también la gráfica pasa por el punto 1, 0, ya que el logaritmo en base a de 1 es 0. Lo que sí tenemos son dos casos para función creciente o decreciente. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Ahora regresemos a las situaciones que fueron la introducción del video. En la primera situación se presentó el crecimiento económico de nuestro país. ¿Cómo tienen que ver los logaritmos con este tema? Planteémonos la siguiente pregunta. Si nuestro país crece en promedio 6% anualmente, ¿en cuántos años se duplicará nuestro PBI? Veamos cómo se resuelve este problema. Consideremos que el PBI actual es P, que el país crece 6% anualmente, y nuestro problema va a ser determinar cuándo el PBI se convierte en 2P. Veamos la siguiente tabla.
El año 0 es el año actual, cuando el PBI es P. Pero transcurrido un año, el PBI va a aumentar en 6%, con lo cual ya será el 106% del PBI original. Esto es 1,06 por P. En el siguiente año, nuevamente crece 6%, pero 6% con relación al año anterior. Esto es el 106% del año 1. Esto es multiplicar 1,06 por el PBI del año 1. Obtendríamos 1,06 al cuadrado por P. En el tercer año, el PBI nuevamente aumentará el 6% con respecto al año anterior. Esto es, será el 106% del PBI del año 2. Esto es, habrá que multiplicar el PBI del año 2 por 1,06, lo cual hace que el PBI resultante sea 1,06 al cubo por P. Esto se puede generalizar y obtener que en el año n el PBI será 1,06 elevado a la n por P. Luego, si después de n años nuestro PBI será 1,06 elevado a la n por P, nuestro problema es determinar cuánto debe ser n para que este PBI se convierta en 2P. La ecuación a resolver entonces será 1,06 elevado a la n por P igual a 2P. Cancelamos P en ambos miembros y obtendríamos una ecuación de tipo exponencial. 1,06 elevado a la n es igual a 2. Pero aplicando el concepto de logaritmo, n vendría a ser el logaritmo en base de 1,06 de 2. Recurriendo a la calculadora, nos arroja que n debe ser 11,8956 aproximadamente. Luego, la respuesta a la primera interrogante es 11,9 años. En 11,9 años aproximadamente nuestro PBI se duplicará. Veamos ahora la segunda situación. Recuerden que en la segunda situación se presentó las ruinas de Caral. ¿Qué tiene que ver esta situación con los logaritmos? La razón es que para determinar la antigüedad de un fósil orgánico se utiliza un método que se llama el método del carbono 14. Esto se basa en que todos los organismos vivos tenemos un componente radioactivo que es el carbono 14. Al morir, este carbono se va desintegrando, de manera tal que finalmente, cuando encuentran el fósil, va a contener una cantidad de carbono 14 menor que la que tenía al inicio. Entonces, como la desintegración siempre es la misma, se puede deducir al revés y el tiempo de antigüedad. En este caso vamos a presentar la fórmula para el cálculo del tiempo de antigüedad de Caral. En esta fórmula, n sub 0 es la cantidad de carbono 14 original del fósil cuando se muere. NF viene a ser la cantidad de carbono 14 cuando se encuentra el fósil. T1 medio es el periodo de semidesintegración del carbono 14 o vida media. Es cuánto tiempo tiene que pasar para que el carbono se reduzca a la mitad. Generalmente se utiliza 5.760 años. Y la respuesta a esta fórmula es el valor de T, que es justamente el tiempo estimado de antigüedad del fósil. No disponemos de los datos que se obtuvieron en Caral, pero con seguridad han tenido que usar esta fórmula. Tercera situación. La tercera situación que se presentó fue la de una epidemia que se iba propagando. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo la epidemia se propaga a toda la población? En este caso, consideremos los siguientes supuestos. Inicialmente, hay una persona que contrae el virus de la epidemia. Esta persona, por cada hora que pasa, va a contagiar a 2 personas más, cada una de las cuales va a contagiar a su vez a 2 personas más y así sucesivamente. La persona que contrae el virus al inicio es la única en el tiempo cero. Luego de 1 hora, esta contagia a 2 personas, con lo que
pasada la primera hora, suman 3 las personas contagiadas. En la segunda hora, cada una de las 3 personas que contrajeron el virus contagia a 2 personas, que sumada a la persona portadora, son 3 contagiadas por cada una de los 3, o sea, 9 en total. Así, por cada hora que transcurre, el número de personas contagiadas se triplica. ¿Es posible predecir el número de personas contagiadas con el virus al cabo de T horas de haber contraído el virus el primer infectado? Al inicio, una persona contrae el virus. Transcurrida la primera hora, el número de personas infectadas suman 3. Al cabo de las 2 primeras horas, el número de personas que contraen el virus aumenta a 3 al cuadrado, es decir, 9. Transcurridas las 3 primeras horas, la cifra asciende a 3 al cubo, esto es 27 personas infectadas. Así, pasadas las T primeras horas, el número de personas que contraen el virus es 3 elevado al exponente T. En esta tercera situación, el problema se plantea en relación al tiempo que debe transcurrir para que toda la población se contagie. Si el número que habíamos obtenido era que el número de contagiados era 3 a la T, el problema se va a traducir en cuánto debe ser T para que 3 a la T, o sea el número de contagiados, sea igual a 2 millones. Esto plantea una ecuación exponencial en la cual al despejar T se obtiene una expresión en términos de logaritmos, la cual recurriendo a la calculadora nos da que el tiempo aproximado es de 13,2 horas. Como podemos observar, el número de contagiados crece exponencialmente, por lo que el número de horas que transcurre es relativamente corto para contagiar a toda la población.